Imagínate estar caminando por un sendero oscuro, donde cada paso parece incierto. A tu alrededor, la neblina es tan espesa que no puedes distinguir hacia dónde te diriges. ¿Te detienes? ¿Sigues avanzando? En esos momentos de duda, donde el silencio de Dios parece ensordecedor, es natural sentirse abandonado, como si nuestras oraciones se perdieran en el vacío. Pero, ¿y si te dijera que incluso en el silencio, Dios está trabajando? Hoy quiero hablarte directamente a ti, a tu corazón, que quizás esté cansado, agotado por las luchas de la vida. Puede que sientas que tus fuerzas se han agotado y que tu fe pende de un hilo. Pero este mensaje no llega por casualidad. Llega porque Dios quiere recordarte algo poderoso. No estás solo, nunca lo has estado. A menudo, cuando atravesamos momentos difíciles, el primer pensamiento que viene a nuestra mente es: ¿por qué Dios permite esto? O peor aún, ¿por qué Dios no me escucha? Esas preguntas nacen de la frustración, del dolor y del deseo de encontrar respuestas inmediatas. Pero aquí está el secreto, que puede cambiarlo todo. Dios siempre escucha, pero responde a su tiempo, no al nuestro. El tiempo de Dios no es como el nuestro. Nosotros vivimos rodeados de relojes, plazos y urgencias, pero Él opera en una eternidad perfecta, donde cada cosa sucede justo cuando debe suceder. Mira, por ejemplo, lo que sucede con una semilla. La plantas, la riegas, y aunque parece que no pasa nada, en lo profundo de la tierra, lejos de la vista, está ocurriendo un milagro. Las raíces comienzan a formarse. El proceso de crecimiento está en marcha, aunque tú no lo veas. Así es como Dios actúa en nuestras vidas. En el momento de mayor oscuridad, Él está preparando algo maravilloso, algo que no podemos entender en el presente, pero que será evidente cuando el tiempo sea perfecto. Quizás ahora mismo te sientas como esa semilla enterrada. Quizás te preguntes si tus oraciones tienen sentido, si Dios está al tanto de lo que estás viviendo. Déjame decirte esto: Dios conoce cada lágrima que has derramado, cada suspiro que has lanzado al cielo. Él no es indiferente a tu dolor, al contrario, está contigo en cada paso, incluso cuando no lo sientes. Hoy te invito a abrir tu corazón a una nueva perspectiva, a confiar en que tu historia no ha terminado, que este capítulo difícil que estás viviendo no es el final. Dios tiene un propósito para cada prueba, y aunque ahora no lo entiendas, su plan es bueno, perfecto y lleno de amor. Cuando atravesamos momentos difíciles, es natural cuestionar por qué suceden cosas que escapan a nuestra comprensión. Sin embargo, en esos desafíos se encuentra un propósito divino. Las pruebas de la vida no son castigos, sino oportunidades que Dios usa para moldearnos y fortalecer nuestra fe. Un ejemplo impactante de esto lo encontramos en la historia de Job. Este hombre era justo, íntegro y temeroso de Dios, bendecido con una familia numerosa, grandes riquezas y salud. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Job lo perdió todo. Sus bienes fueron destruidos, sus hijos fallecieron y su cuerpo fue afligido con dolorosas llagas. Imagínate esa devastación. Cualquier otro habría sucumbido a la desesperación, pero Job reaccionó de una manera que sigue siendo un testimonio de fe. Cuando todo parecía derrumbarse a su alrededor, Job dijo: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job 1:21. No negó su dolor ni ocultó su sufrimiento, pero eligió confiar en Dios. Aunque no entendía las razones detrás de sus pruebas, sabía que el carácter de Dios es bueno y que su propósito es perfecto. Las pruebas que enfrentamos a menudo parecen incomprensibles. Nos encontramos preguntándonos por qué Dios permite que sucedan cosas dolorosas o injustas. Pero al igual que Job, debemos recordar que nuestra perspectiva es limitada. No podemos ver todo el panorama como lo hace Dios. Él
utiliza las dificultades para revelarnos áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas, para enseñarnos a depender completamente de su gracia y para prepararnos para bendiciones mayores. En la vida de Job, las pruebas no fueron el final. A través de su sufrimiento, Job aprendió a conocer a Dios más profundamente. Al final, Dios restauró todo lo que había perdido, dándole el doble de lo que tenía antes. Pero lo más importante es que Job entendió que Dios nunca lo había abandonado, ni siquiera en sus momentos más oscuros. Ahora, reflexiona por un momento. ¿Qué prueba estás enfrentando hoy? Tal vez sea una situación financiera, una pérdida emocional, un problema de salud o un conflicto personal. Es fácil sentirnos atrapados en el dolor y pensar que Dios está lejos, pero podrías ver esta prueba como una invitación para acercarte más a Él. Cuando enfrentamos las dificultades con fe, algo increíble sucede. Nuestra dependencia de Dios crece, nuestras prioridades se alinean con su voluntad y nuestra relación con Él se profundiza. Cada lágrima derramada, cada oración susurrada en la soledad, es una oportunidad para recordarnos que no estamos solos. Dios está contigo, incluso en las noches más oscuras, obrando de maneras que aún no puedes entender. Así como Job aprendió a confiar en el plan de Dios, tú también puedes hacerlo. Las pruebas no son señales de que Dios te ha olvidado, sino evidencias de que Él está trabajando en tu vida, transformándote y guiándote hacia algo más grande de lo que puedes imaginar. Confía, porque detrás de cada prueba hay un propósito eterno. Cuando enfrentamos pruebas, es común desear que Dios actúe de inmediato. Queremos que la solución llegue en el instante en que lo pedimos, pero Dios no se mueve según nuestros tiempos, sino según su plan perfecto. Su respuesta no siempre es inmediata, porque Él sabe cuándo es el mejor momento para intervenir, y cada retraso aparente tiene un propósito divino. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero los años pasaban y la promesa no se cumplía. En su espera, enfrentaron dudas y tomaron decisiones equivocadas, como el nacimiento de Ismael, que resultó de intentar adelantarse al plan de Dios. Sin embargo, cuando todo parecía imposible, cuando la edad de ambos hacía humanamente inviable tener hijos, Dios cumplió su promesa. Sara dio a luz a Isaac, el hijo que sería el inicio del cumplimiento del pacto divino con Abraham. Génesis 21, 1-2 nos dice: El Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Dios nunca se olvidó de ellos. En cambio, estaba preparando las circunstancias perfectas para que su poder y fidelidad se manifestaran. ¿Qué hubiera sucedido si Isaac hubiera nacido antes? Quizás la gloria de Dios no se habría visto con tanta claridad. A veces, el tiempo de espera es el lugar donde Dios trabaja en nosotros, enseñándonos a confiar en su plan y no en nuestras propias capacidades. Otro ejemplo conmovedor lo encontramos en la barca durante la tormenta, Marcos 4:35-41. Los discípulos estaban aterrorizados mientras las olas golpeaban y el agua llenaba la barca. A pesar de su desesperación, Jesús estaba allí, durmiendo. Imagínate la angustia de sentir que estás a punto de hundirte mientras tu Salvador parece no hacer nada. Pero en el momento justo, Jesús se levantó, reprendió al viento y calmó el mar con las palabras: «Calla, enmudece». ¿Por qué Jesús no actuó antes? Porque en esa prueba, los discípulos aprendieron algo invaluable. Aunque pareciera que todo estaba perdido, Jesús tenía el control absoluto. Ellos necesitaban ver que el poder de Cristo no depende de las circunstancias ni del tiempo que nosotros consideramos apropiado. Confiar en Dios
va más allá de esperar que Él actúe a nuestro favor. Significa también aceptar su voluntad, incluso cuando ésta parece difícil o incomprensible. La verdadera confianza no se limita a los momentos en los que vemos su mano obrando milagros, sino que se prueba en los instantes donde el camino se oscurece y las respuestas no llegan como esperábamos. María, la Madre de Jesús, es el ejemplo perfecto de esta confianza total. Cuando el ángel Gabriel se presentó ante ella con un mensaje que cambiaría su vida para siempre, sus palabras fueron de absoluta obediencia. Hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. En ese momento, María no solo aceptó convertirse en la madre del Salvador, sino que abrazó todo lo que esa decisión implicaba: incomprensión, sufrimiento y una fe que la sostendría hasta el pie de la cruz. Imagínate el peso de esa decisión. María no sabía cómo se desarrollaría todo, pero confió en el plan de Dios porque sabía que su voluntad es siempre buena, aunque a veces sea difícil de entender. Esa confianza no significó que su vida sería fácil, sino que ella tendría la fuerza necesaria para enfrentarlo todo, porque Dios estaba con ella. Otro ejemplo profundo es Jesús en el huerto de Getsemaní. Sabiendo el sufrimiento que estaba por venir, oró al Padre diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En esta escena vemos a Jesús, plenamente humano y plenamente divino, enfrentando la angustia más profunda. Aunque deseaba que el dolor de la cruz le fuera evitado, sometió su voluntad a la del Padre, confiando en que su plan era perfecto. Este acto de rendición no fue una señal de debilidad, sino de la confianza absoluta en el propósito de Dios. Jesús sabía que, aunque la cruz era un camino de sufrimiento, también era el medio para traer salvación al mundo. Esa fe en el Padre le permitió enfrentar el sufrimiento con valentía, mostrando que confiar en Dios no significa escapar de las pruebas, sino encontrar fortaleza en medio de ellas. Ahora, reflexiona sobre tu propia vida. ¿Cuántas veces has deseado que las cosas se den según tu voluntad, luchando contra lo que Dios tiene preparado? La confianza total en Dios no es fácil. Implica soltar el control, aceptar que su sabiduría es mayor que la nuestra y creer que su plan, aunque difícil de entender, siempre está lleno de amor y propósito. ¿Cómo sería tu vida si confiaras plenamente en los planes de Dios? Quizás no cambiarían las circunstancias de inmediato, pero tu perspectiva sí lo haría. Encontrarías paz en medio de la tormenta, fuerza en medio de la debilidad y esperanza en medio de la incertidumbre, porque sabrías que tu vida está en las mejores manos, las de un Dios que te ama y que nunca te dejará solo. A veces, en medio de las dificultades más profundas, sentimos que estamos completamente solos, abandonados a nuestra suerte, luchando contra un mundo que parece indiferente a nuestro dolor. Pero incluso en esos momentos oscuros, la verdad permanece. Dios nunca nos abandona. Su presencia es constante, aunque a veces no la percibamos de inmediato. El Salmo 23:4 lo expresa de manera poderosa: aunque pase por valles oscuros, no temeré peligro alguno, porque tú estás conmigo. Este versículo no promete que no habrá valles oscuros, más bien nos asegura que no caminaremos por ellos solos. La compañía de Dios en nuestras pruebas es una garantía de su amor inquebrantable y su compromiso eterno con nosotros. Piensa en los momentos de tu vida en los que algo inesperado sucedió para darte una salida en una situación difícil. Quizás recibiste una llamada justo cuando estabas al borde de la desesperación. Encontraste recursos que parecían imposibles o experimentaste una tranquilidad inexplicable en medio del caos. Muchas veces,
etiquetamos estas experiencias como casualidades o buena suerte, pero en realidad son evidencia de Dios obrando en nuestro favor, recordándonos que nunca nos deja a la deriva. El hecho de que no siempre veamos su mano no significa que Él no esté actuando. De hecho, los momentos de silencio aparente son a menudo cuando Dios trabaja de maneras que escapan a nuestra comprensión. Al igual que un buen padre que guía a su hijo, incluso cuando el niño no lo percibe, Dios está allí, guiándonos y sosteniéndonos con su amor. Un ejemplo práctico puede ser cuando enfrentamos un problema financiero grave y justo cuando parece que no hay solución, surge una oportunidad inesperada, una ayuda de alguien o incluso una idea que cambia todo. En ese momento, puede parecer que fue algo que salió bien, pero al mirar con ojos de fe, podemos ver que era Dios moviendo piezas a nuestro favor. Además, su promesa de estar con nosotros no se limita a los momentos de victoria. Él está igualmente presente en nuestras derrotas, en nuestras caídas y en los días en que nos sentimos más débiles. Incluso cuando dudamos, cuando nos sentimos indignos o cuando nuestra fe flaquea, su amor permanece constante. Dios no se aparta de nosotros porque su fidelidad no depende de nuestra perfección, sino de su naturaleza inmutable. Otra herramienta fundamental es encontrar consuelo en la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que no estamos solos y que Dios tiene un plan para nuestras vidas, incluso en medio del caos. Pasajes como Isaías 41:10, donde Dios dice: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece», son recordatorios de su fidelidad inquebrantable. Leer y meditar en estos versículos no solo calma nuestra mente, sino que también alimenta nuestra alma con la verdad. Además, es crucial rodearnos de personas que nos apoyen espiritualmente. La comunidad tiene un papel vital en nuestro caminar de fe. Tal vez un amigo, un familiar o un grupo de oración pueda ser esa voz de aliento que necesitamos. Estas personas pueden recordarnos las promesas de Dios cuando nuestras fuerzas flaquean y pueden orar por nosotros cuando sentimos que no podemos hacerlo por nosotros mismos. La fe compartida es fe fortalecida y juntos podemos soportar pruebas que serían imposibles de enfrentar solos. En tiempos difíciles, también es importante tomar una decisión consciente de confiar en que Dios tiene un plan perfecto. No siempre entenderemos su propósito de inmediato, pero podemos elegir creer que Él está obrando para nuestro bien, incluso si las circunstancias parecen contrarias. Esta decisión no significa ignorar el dolor o las dificultades, sino reconocer que hay un Dios más grande que ellas. Un acto sencillo que puedes hacer hoy es declarar tu confianza en Dios, incluso si todavía tienes dudas o temores. Por ejemplo, podrías decir en oración: «Señor, no entiendo por qué estoy pasando por esto, pero decido confiar en ti. Sé que tienes un propósito y me entrego a tu voluntad». Estas palabras pueden parecer pequeñas, pero tienen el poder de cambiar tu perspectiva y abrir tu corazón a la paz que solo Dios puede dar. Finalmente, recuerda que mantener la fe es un proceso continuo. Habrá días buenos y días en los que sentirás que no puedes más, pero cada pequeño paso hacia Dios cuenta. Él ve tu esfuerzo, escucha tus oraciones y camina contigo en cada momento. Así que, aunque el camino sea difícil, sigue avanzando. Confía en que el Dios que te sostiene nunca te soltará. Si te ha gustado este video, considera suscribirte al canal, dar like y dejar un comentario para que más personas puedan recibir este mensaje de aliento. Nos vemos en un próximo video.